Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast donde hablamos de Arduino, programación, electrónica, domótica y todo aquello que se nos ocurra del movimiento Maker. Mi nombre, Luis del Valle, me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc. Hoy no está con nosotros ni Germán ni José Manuel, pero hoy tenemos a un nuevo invitado y espero que colaborador durante mucho tiempo. Él se llama Sergio. Hola, Sergio. Hola Luis, ¿cómo estás? Y bueno, él vive en Estados Unidos. ¿En qué ciudad, Sergio? En Seattle, en el estado de Washington. En Seattle, así que la diferencia horaria pues hemos estado sincronizando, son 9 horas, ahora mismo aquí son las 6 de la mañana, me veréis, todos los que me veis por YouTube tendré una cara de sueño que no veas, pero merece la pena tenerlo aquí. Él lleva ya tiempo siguiendo el podcast, siguiendo el proyecto de Programar Fácil. Creo que, bueno, no sé exactamente cuál fue el año, pero me acuerdo perfectamente del primer correo que me enviaste preguntando por temas de Arduino y todo. Sí, creo que fue hace 2 o 3 años. Mm. No me acuerdo si vivía en Seattle en esa época, pero yo ya escuchaba tu programa desde un buen tiempo. Bueno, él no es americano, él es peruano, ¿no? De Lima. De Lima y bueno, pues la verdad es que cuando quedamos y me estuvo contando la historia, pues me gustó mucho y dije, oye, te tienes que venir aquí y empezar a colaborar con nosotros y sobre todo en su rama, en su campo, que es la electrónica. Y antes de meternos a ver el tema de hoy, que bueno, todos los que nos escuchen ya sabéis que sí vivo obsesionado con el tema de los consumos y de intentar hacer dispositivos que se alimenten por baterías o por pilas para tener que desconectarlos de la red eléctrica. Y hoy vamos a tratar pues este tema desde un punto de vista de los TPLs con Sergio y bueno, nos va a dar sus consejos como experto, pero antes vamos a ver quién es Sergio, porque me acuerdo que en la primera reunión que tuvimos te estuve preguntando, soy bastante curioso en ese sentido, que como una persona bueno, que no tiene por qué ser algo anormal, es decir, pues vives en Perú, Lima, pero acabas en Seattle y sobre todo, ¿dónde terminaste trabajando? Bueno, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas allí en Seattle? O En bueno, en Seattle Estados mismo. Unidos. Bueno, en Estados Unidos ya tengo como 15 años. Como te contaba, mi historia era que desde chico ya siempre me gustaba todo lo que era computadoras, electrónica, pero a nivel amateur. O sea, básicamente desarmar cosas y tratar de rearmarlas antes de que regrese mi papá y encuentre todo roto. De ahí, cuando terminé el colegio, traté de ir a la universidad por un año, pero medio que no podía concentrarme bien. Esa ya es culpa mía, probablemente. Así que me puse a viajar un poco con mi mochila. Estuve pasando por la frontera de Perú con Brasil varias veces, pasé por Bolivia y trabajaba arreglando computadoras o en Brasil dando clases de español o lo que sea que me pagaran. Pero eventualmente me di cuenta que estaba viviendo como pobre. Y tengo un tío acá en Estados Unidos que me dijo, bueno, te puedo dar casa por un año, te puedo prestar dinero, pero ya después de eso tú te las arreglas. Y acepté. Apliqué a universidades en Estados Unidos y bueno, no me salía demasiado caro, así que terminé aplicando lo que es el Community College o colegio comunitario, que es equivalente en Perú a un colegio técnico o instituto técnico, y puedes tomar cursos por 2 años ahí y luego transferirlos a una universidad después de aplicar. Terminé haciendo eso. Ujú. Sería como la formación profesional que llamamos aquí seguramente en España. Claro, Mm, y todos esos 2 años o sea, esos cursos son equivalentes a 2 años de universidad. La universidad te los acepta. ujú. Entonces aproveché a hacer eso. Mientras tanto trabajaba eh, sacando dinero de donde podía, he hecho construcción, reparación de computadoras, de todo un poco. Pero con eso me costé los estudios y eventualmente me gradué en una universidad estatal en California, en la Universidad de Sacramento. De ahí hice prácticas en la industria de broadcasting. No sé si habrás visto cuando ves las noticias que hay atrás, ves un montón de monitores y gente apretando botones, todo eso.
A eso me dedicaba, haciendo diseño de placas electrónicas y sistemas embebidos, microcontroladores PIC 32 y Ujú. PIC 16 y FPGAs. Y después de eso decidí hacer mi maestría. eh, Al mismo tiempo saqué mi residencia. Luego pasé a trabajar en la industria de microcontroladores misma, haciendo verificación de chips. Pero no me gustó mucho lo que es verificación. Estás mirando todo lo que es el interior de los chips mismos, los transistores. eh, Así que me pasé al área de aplicaciones de chips, que es básicamente tomar los chips que hacen en esa compañía y construir cosas. Y después de eso estuve unos años trabajando en lo que es sistemas de audio y parlantes inteligentes, tipo Alexa, pero no de la marca Alexa o de Google, pero de terceros. Gente que usa los APIs de Google o de Amazon para hacer sus propios parlantes y eventualmente apliqué a Amazon mismo. Y ahora me dedico a hacer eso, el sistema de sensores, sistemas embebidos, todo eso en lo que es una tienda que se llama Amazon Go o Amazon Fresh. Y no sé si habrás escuchado de esas tiendas. Sí, sí, bueno, se empiezan a escuchar por aquí, por España. Como siempre llega todo un poco más adelante. Ujú, Y bueno, la verdad es que la historia, primero que motiva mucho a gente que te esté viendo, ya sea de Perú o de Sudamérica, el ver el recorrido que ha podido hacer, que sí que se puede hacer. Y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo es de ujú. diferente a nivel, sobre todo, técnico, a nivel de universidad, de estudios? ¿Qué diferencias ves entre un mundo como pueda ser Perú, que entiendo que es Ujú. muy parecido en todo Sudamérica, a cómo está montado en Estados Unidos? Yo creo, y yo no he estudiado en Perú, así que no podría decirte lo que es, bueno, fuera del primer año que estuve ahí, que no me gustó Ujú, mucho. Y como digo, fue culpa mía. Primer año de universidad normalmente es solamente cursos básicos, matemática, etcétera. Diría que el enfoque de los cursos es diferente. En Perú la industria electrónica es más que todo, por ejemplo, lo que es industrial, automatización industrial, minería, telecomunicaciones. Pero acá, por ejemplo, en Sacramento, a 15 minutos de la universidad donde yo estaba uno de los campuses de Intel, por ejemplo, y de Micron. Intel, como sabrás, hace los procesadores, Micron hace memoria. Entonces, bastante de los cursos que enseñaban ahí eran para trabajar en el diseño de chips. ujú, O, bueno, Sacramento está a 2 horas de la bahía de San Francisco, lo que le dicen Silicon Valley. Entonces, los cursos están más enfocados a las empresas que hay por ahí, básicamente. Diría que esa es la principal diferencia en lo que es los estudios, en qué se ujú. enfocan los cursos que te dan. Por Más ejemplo, ujú, al desarrollo, ¿no? De tecnología, de la propia tecnología. claro, incluso eso es una diferencia con Perú. Hubo un año en que quise volver a Perú, después de trabajar un par de años acá, y me puse a buscar trabajos, a ver qué hay en el mercado laboral, pero no encontré casi nada de lo que es microcontroladores, o FPGA, o Ujú. diseño electrónico puro. Lo que básicamente me ponía como mis habilidades no eran tan útiles. Habría sido bien difícil encontrar trabajo. ¿Y cómo es la vida en Estados Unidos? ¿Ya tienes rifle y tienes, tienes pistola? Todavía no he pensado, pero cuestan caro. Pero es más que todo, no hay tanta gente que los tiene. Es más que todo como algo que la gente saca, resalta por tratarse de una mentalidad política, pero no es algo que todo el mundo ande paseándose con su arma. Son muchos millones de americanos, habrá de todo, me imagino, ¿no? Claro. Claro, Estados Unidos creo que tiene, no sé, 300 millones de Sí, habitantes. 300, sí. Claro, y como digo, hay gente que tiene armas y no te dice, no.
Bueno, es un derecho, ¿no? Constitucional que tenéis, Ujú. porque tú ya tienes nacionalidad americana, ¿no? No, residencia nomás. Y no consigues la nacionalidad, ¿verdad? ¿O no? Eh, tengo que aplicar. Es un proceso que hay que empezar y pagar. Así Ah, que claro, es como todo. flojera. Burocracia. Ujú. Claro, es cuestión de flojera, más que todo. ¿Y Perú, hace mucho que no vas por allí? No, estuve el año pasado visitando a mi familia. Por el tema del COVID no pude ir por casi 2 años. Ujú, Eh, de ahí fui a Machu Picchu con mi esposa y tuvimos, bueno, diría la suerte de que por el mismo tema del COVID la ciudad está medio vacía. ujú, Así que no, lo que era turismo y costo de hoteles, hospedaje, no era tan caro. ujú. Y Machu Picchu para repleto, generalmente si vas. Pero por el mismo tema de la pandemia no había tanta gente, así que fuimos súper temprano a las 6 de la mañana y vacío para nosotros por un par de horas. Madrugón, pero merece la Claro. pena. Es Ujú, como este madrugón que me he pegado yo hoy para hablar contigo, que merece la pena. ujú, Dar algún consejo a todos, pues esos peruanos, colombianos, mexicanos, que estén, que te vean y digan, oye, yo quiero hacer eso, porque vamos a ver, es cierto que Estados Unidos es el país de las oportunidades y cuando hablamos de tecnología es referente de todos nosotros, de todos los que andamos detrás, siempre tenemos, ya no solo en la tecnología, en muchos otros campos, y ujú, está bien fijarse. Luego, hay algo que a lo mejor va a crear controversia y lo dicen muchos expertos, y al final tenemos que fijarnos en lo que hace la gente potente y copiarlo, es decir, copiarlo y adaptarlo a nuestro entorno, nuestros países. Habrá gente que quiera hacer lo mismo que has hecho tú. ¿Qué consejos le das? Porque, claro, le digo, "Pues cógete una mochila, vete a Brasil, intenta". Va a ser un poco complicado, pero sí que decir, bueno, sí que se puede. Es decir, si tú realmente quieres estar en la cuna de la tecnología ujú, y aprender, porque es cierto que una de las cosas que seguramente valores es que allí has cogido mucha experiencia en todo el campo de la electrónica. ¿Cómo lo enfocaría una persona que te está viendo ahora mismo? ¿Qué consejos le darías? bueno, más que todo, si decides venir acá a estudiarlo, a menos que tengas dinero, porque es Ujú, el principal problema, dinero, no es barato. Estar dispuesta a poner bastante sacrificio. Como digo, yo no tenía tanto dinero, tuve un año de estadía que un tío me pagó todo, pero de ahí el resto ya tuve que, como digo, pasé de una vida relativamente cómoda en Lima a estar trabajando en construcción, eh, construyendo techos, cargando cosas, de todo hecho. Pero ujú. bueno, me pagó los estudios, como digo. Sí, pero claro, si fuera sencillo, ya te digo a ti habría paro, porque habría mucha gente que lo hace. Ujú, Entonces, algo que suelo decir, esto no es para flojos, esto es para gente que claro. realmente quiera apostar por ello y que la recompensa es bastante grande. Así que, bueno, Ujú, luego ya te diré a ver cómo pueden contactar, que seguramente haya gente que quiera contactar y quiera tener más información. ujú, Si quieres, vamos entrando en el tema que vamos a hablar en este capítulo. claro. Te estaba explicando antes, básicamente una de las deficiencias que tenemos cuando trabajamos con el SP8266 y el SP32, sobre todo a nivel de domótica en casa, que queremos utilizar sensores pues, para medir temperatura, para medir cualquier cosa, Ujú, cualquier magnitud física, es que estamos obligados a conectarlo a la red eléctrica, porque el consumo, aunque realmente es ridículo comparado con el consumo de una casa, sí que para alimentarlo con baterías, con pilas, es complicado. Todavía no se- claro. las fuentes de energía pues son lo que son y ya está. Las pilas y las baterías tienen una duración y en Ujú, comparación con lo que consumen es bastante. Y queremos utilizarlo. Es complicado, es complejo porque incluso utilizando los modos de funcionamiento de Deep Sleep seguimos consumiendo muchísimo
Y una de las alternativas que, de hecho, yo he hablado varias veces con Germán, es utilizar TPLs, que Ujú. son circuitos que nos permiten cortar la corriente. Son, hablando, resumiendo mucho, sería como un relé que lo corta, pero se queda funcionando el circuito del TPL que va a hacer de control para luego poderlo despertar. Y la ventaja es que esos circuitos, que es lo único que alimentamos, tiene un consumo muy bajo. Y entonces ahí ya sí que podemos Ujú. hablar de duración de batería, de alargarla, sobre todo, porque Claro. cuando hablamos de alargarlo estamos hablando de que no tengamos que tocarlo durante meses, que no sea un móvil que tengamos que Ujú. cargar cada 2 días, que es complicado. Entonces cuéntanos alternativas aparte del TPL, si, habla del TPL si quieres y si se te ocurre alguna alternativa. Bueno, en general, por ejemplo, el TPL, he estado leyendo la datasheet del chip. He querido comprar uno para probarlo, pero ahorita con el tema de la escasez de chips, no pude encontrar Sí, ninguno que me es llegue a complicado. tiempo. Pero el funcionamiento es súper básico. Es un chip que, como digo, es un relé, te corta la corriente y cada cierto tiempo que tú puedes programar a través de una resistencia, va a encenderse por un tiempo determinado que tú desees y básicamente va a esperar a que tu microcontrolador o lo que sea que estás trabajando mande una señal de vuelta para volver a apagarlo. Porque internamente, ¿qué circuito es el que lo controla? Es un circuito de muy bajo consumo, ¿no? Será Ujú. como un... yo no tengo mucho conocimiento, pero sí que he oído hablar de que hay otro circuito o otro chips, que es el 555, que puede hacer algo parecido, ¿no? El 555 es una tecnología muy antigua de transistores. Mm, Cuando se diseñó, y no tengo mucha experiencia con eso, porque ujú, lo conozco porque es un chip muy popular en lo que es electrónica. ujú, Pero el 555 es básicamente un oscilador digital. ujú, Sube, baja el voltaje. Este chip hace técnicamente algo parecido, pero no necesariamente sube y te lo deja encendido. Simplemente puede mandar un pulso, por ejemplo, ujú, como para mandarte una señal, por ejemplo, al ESP para que despierte por cierto tiempo y se apague de vuelta. Pero no sé mucho que te pueda explicar. Básicamente lo que dijimos. sí, Se sí, enciende sí. por un ratito, hace lo que tiene que hacer y se apaga de vuelta. Y sigue esperando. Ujú. El tema de otras alternativas con respecto a hacer algo parecido, una de las cosas que también hemos hablado en algún momento es utilizar otro tipo de microcontrolador. Hay el SP consume bastante, el Shock, Ujú. pero luego hay, por ejemplo, otro tipo de microcontroladores de microchip o de Atmel, el Atini 85, por ejemplo, de este tipo, de Ujú. estas características, que el consumo realmente se reduce muchísimo. Y la idea es, a lo mejor sería también poder controlar el SP8266, hacer lo mismo, pero pues desde Ujú. uno de estos. Claro, De hecho, eso se suele utilizar, ¿no? En dispositivos. ujú. Claro, y cuando mencionas chips como los que dijiste que son de muy bajo consumo, generalmente, literalmente tienen un circuito como el TPL, pero dentro del mismo chip. Porque si pensamos, los microcontroladores son básicamente una combinación de un CPU y diferentes periféricos, el convertidor de analógico a digital, digital a analógico, puertos de I2C, SPI, etcétera. Y los que son de bajo consumo literalmente les ponen un circuito externo para que controle el consumo, como el TPL. No es que sean mágicos, literalmente agarran y lo ponen en el mismo paquete. Claro, incluso ahora que mencionas bajo consumo, bueno, no he leído las instrucciones, pero acá tengo un STM32 de la serie L, que es bajo consumo. Y bueno, justo ahora lo mencionaste, me acordé que tengo uno acá. Claro, el tema, al final, siempre lo que buscamos es facilidad. Es decir, Ujú. si el utilizar. A mí me gustaría hacer pruebas con el SP32, que también Ujú. he oído hablar que realmente han mejorado el tema del consumo. Hay que pensar que el SP8266, cuando lo lanzaron, no pensaban
para lo que lo íbamos a utilizar. Entonces, pues es lo que claro. es y ya está, no es muy difícil corregirlo. Ujú. Y el SP, Idealmente, ujú. dime, Oh, Sergio. no, idealmente la empresa Expressive, que es el que hace el ESP, va a crear una versión que sea mejor en términos de potencia, de consumos. Cuando trabajaba en microcontroladores, la empresa se llamaba Nuvoton. Eh, ellos, los chips que sacaban cada cierto tiempo se basaban en lo que es mercado. Tenía el equipo de marketing que simplemente estaba mirando qué tipo de clientes tenemos, qué es lo que el mercado busca en los próximos años y basado en eso diseñan la próxima versión del chip o la próxima generación de chips. Entonces, Claro, si hay suficiente gente pidiendo un sistema de bajo consumo, probablemente Expressive haga uno para claro, eso. el tema es, nosotros lo vemos desde un punto de vista de maker, que Ujú. somos bastantes, pero claro, comparado con la industria, somos ridículos, ¿no? Es decir, el consumo que hacemos nosotros de chipsets, porque a lo mejor una empresa donde, como la que tú trabajas, compra millones. Depende, donde yo trabajo, bueno, sí, pero bueno, tenemos otra rama de lo que es Amazon que se llama Lab 126. Ellos son los que hacen el Kindle, los tablets, el Fire TV. Hmm. Ellos sí, ellos sí compran millones. Ellos tienen. Entonces, normalmente las empresas de chips diseñan directamente pensando en ellos. Claro, claro, las tendencias las marcan ellos y nosotros nos adaptamos Ujú, no sé, la verdad es que no sé el volumen de venta que tendrá Expressive, aunque sea grande, si decide apostar, por ejemplo, una empresa como Amazon o como Google por Expressive, es ujú. totalmente ridículo el porcentaje que vamos a consumir los makers a lo que pueda consumir una empresa, una gran empresa, claro. Claro. Bueno, esto ocurrió cuando trabajaba en Nuvoton. Uno de nuestros clientes era Sony. Querían un chip para el PlayStation 5. Eso fue hace 4 años, creo. Y básicamente creamos una familia entera de chips solamente para ellos. Pero como la arquitectura ya existía, hicimos variantes de ese mismo chip que sacaron al mercado para otras aplicaciones. Eso es bastante común, porque crear una arquitectura toma bastante trabajo, bastante gente trabajando en eso, bastante testeo, verificación. Entonces, ¿para qué perder ese esfuerzo? Entonces hacemos una versión diferente para diferentes consumidores. Y la idea es que estas diferentes versiones cubran tantos clientes como se pueda para aumentar las ventas, obviamente. Claro, la tendencia, pues eso, la tienen que marcar las grandes empresas. El tema de bajo consumo, siempre centrado en Arduino, claro, porque al final lo que queremos es compatibilidad. Y lo que hablaba antes del SP8266 es, tuvimos un programa donde hablamos de SP Home, queremos agilidad. Nosotros no tenemos aquí un, Ujú, un laboratorio tecnológico donde podemos crear y tenemos todo el tiempo del mundo para desarrollar dispositivos y claro. nos tenemos que nutrir de lo que ya hay hecho y sobre todo de lo que nos dé facilidad. Ujú, Entonces es complicado el hacer este tipo de dispositivos. La solución, al final es como todo, o lo haces tú y te sale económico, o lo compras ya hecho y te va a salir ujú, más caro, porque sí que hay claro. y el problema que hay ahora mismo es, claro, hay una tecnología que es de muy bajo consumo, que es Zigbee, Ujú, y se está introduciendo mucho en temas domóticos. El gran problema que existe es que sí, te va a permitir hacer ciertas cosas, pero en el momento que te salgas de lo estándar, es decir, si tú quieres medir el pH de un acuario o quieres medir cuánto pesa la bombona de butano o cuánto gas hay o una ujú, botella de agua, un bidón o lo que sea, o medir el líquido de un bidón, ya no tienes ese dispositivo y lo tienes que crear tú y tienes que centrarte en la tecnología. Estamos esperando nosotros como agua de mayo el tema de SP32 con Zigbee, lo que lo mm, sacarán, no creo que tarde mucho y ahí sí que, pues bueno, tendremos otra opción de bajo consumo. Eh,
¿Cómo ves tú el tema de toda la industria domótica? Bueno, allí en Estados Unidos me imagino que serán igual en las casas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en tu casa, ¿utilizáis mucha domótica o no? La verdad, no. Claro. Es Mi que, problema no es que no me guste, sino hay tantas opciones que eh, básicamente lo dejo para luego. Me pongo a decidir, bueno, uso esta tecnología o la otra, o me compro uno ya hecho, como los de Google. Y entre eso de estar decidiendo, al final nunca puse ninguna. no hacen nada, no. A lo que me refiero es que las casas siguen igual, igual que aquí. Es decir, no varían ni en épocas, ni tampoco entre países. Claro, No es lo sé, mismo. es algo curioso que haya evolucionado tanto la tecnología y las casas sigamos viviendo en casas que pueda ser una casa de 1980, aparte del mobiliario o las Ujú. televisiones o la tecnología, sigamos igual. Y es curioso también que en Estados Unidos pase lo mismo. Eso sí, en todas partes. Bueno, ahora sé que hay casas que ya se construyen con la tecnología ya hecha, aunque en Estados Unidos no he visto, pero obviamente debe haber. Pero cuando trabajaba en Nuboton, por ejemplo, eh, como digo, estamos trabajando bastante en lo que es los parlantes inteligentes. Y algunos de nuestros clientes eran coreanos. Y lo que ellos querían hacer era eh, empezar a poner parlantes inteligentes en todo lo que eran los apartamentos, las casas, eh, y ya que estén integrados dentro del apartamento mismo. Eh, que tengan parlantes inteligentes en las luces, en la aspiradora, en las puertas. Y estamos trabajando con ellos para crear esa tecnología. Personalmente no me gusta tanto tener micrófonos en la casa, pero hay gente que sí le gusta eso y tener todo conectado. Así que, bueno, lo que sé es que Corea, Japón siempre están con la última tecnología y quizá esa moda se pase luego al resto del mundo. ¿Quién sabe? No, seguro, eso seguro. Yo, por ejemplo, sí que tengo altavoces inteligentes, Ujú, Alexa. Es una comodidad, al final yo lo utilizo sobre todo me gusta mucho la música y escuchar mucho la música en casa. No deja ujú, de ser un sistema para escuchar. No lo utilizo tanto para temas de domótica. Para mí la domótica, o sea, utilizar un parlante o un altavoz inteligente, para mí es como utilizar un interruptor. Es cierto que no tienes que utilizar algo ujú. mecánico, sino que utilizar la voz y es más cómodo, pero es igual que un móvil, es una extensión. No deja de ser una extensión de un Claro. interruptor que tienes que encender o apagar. La idea es que todo eso sea realmente automático, si no, no se llamaría domótica. La domótica busca como excelencia la automatización de tu hogar, que todo Ujú, vaya solo. Algo que hemos visto en las películas, que podemos ver en películas de todo es automático, tú vas andando y se van encendiendo y apagando las luces claro. o según las acciones. Es complicado porque con las tecnologías que tenemos actuales, o complicado o caro. Es decir, si pagas, estoy seguro que te entra un equipo de ingenieros y de arquitectos y te hacen una casa totalmente automática que no te preocupas por nada. Ujú, Creo que uno de los avances que vamos a encontrar en este sentido y es una aplicación de un campo que está muy en auge, es la inteligencia artificial. Sobre todo el tema de visión artificial, de tratamiento de imágenes. En el momento que una casa sea capaz de reconocer nuestros gestos, será capaz de adelantarse a lo que vayamos a hacer mm, y que nos identifique. Ya no necesitamos utilizar la radiofrecuencia, sino que la propia cámara podrá saber quién eres y dónde estás, en qué habitación. Claro, pero cambiamos de altavoces a cámaras, que es mejor. Porque claro, ahora se me viene a la cabeza, igual que han hecho los Alexas, ¿por qué no podemos ujú. tener igual en cámara? Claro. Es decir, Bueno, eso normalmente requiere un poco más de procesamiento en lo que es el hardware mismo. Eh, Aunque no es algo imposible ahorita mismo lo que es comprar el hardware. Simplemente necesitas un buen GPU o incluso Nvidia.
la empresa que hace GPUs hace chips dedicados para inteligencia artificial, los Claro, Jetson, por ejemplo. pero, pero los Alexa utilizan la computación en la nube. Es decir, Todo es en la nube. claro, por eso, pues igual, aquí lo único que necesitamos es una cámara que tome esa información, la transmita, claro, no es información de Ujú, voz, sino es algo que requiere de más ancho de banda, pero al final el procesamiento, de hecho, las grandes, ya sea Amazon, Microsoft, Google, tienen nubes dedicadas al tratamiento de imágenes ujú. que se pueden utilizar. Claro, eso sí. Esa es una de las principales dificultades en hacer este tipo de procesamiento, porque bueno, en términos, si tuviera que hacer un sistema y he trabajado en varios como ese, Ujú, básicamente estás tomando el video de la cámara, lo tienes que enviar a la nube tiene que ejecutar las aplicaciones de inteligencia artificial y de ahí, basado en eso, mandar la decisión y actuar. Dependiendo de qué tan complicado sea el algoritmo, eso puede tomar un cierto tiempo. ujú. Entonces, a veces es mejor tratar de hacerlo localmente. Incluso, bueno, las tiendas Amazon Go hacen eso. Y lo hacen Hacen, local, ¿no? No lo hacen. hacen una combinación. Ujú. Sí, porque al final Porque, es ujú, aplicar un modelo de un algoritmo. claro. Y bueno, como digo, esto lo digo porque es información pública. Vale, Ya lo sí, han puesto en, tú hablas, tú hablas hasta que donde puedas hablar, ¿eh? Que no te quiero claro. tirar, no te quiero meter Bueno, en ningún follón. claro, bueno, incluso si quieres, después te mando el vínculo de un video promocional que soltamos hace unos días, Ujú, eh, que parte de la inteligencia artificial es hecha en la cámara misma. Y la idea es que, bueno, servicio de nube es caro. Tienes que pagar para tener internet, acceso a internet. ujú, Las tiendas de Amazon Go pueden tener cientos de cámaras. Entonces tienes miles de bits perdón, miles de videos siendo enviados al mismo tiempo, de ahí un- la nube ahí cogiendo toda esa información, procesándola. Eh, a final de cuentas, igual tenemos que pagar por el servicio de nube. Entonces, sí, pero bueno, haciendo algo, le paga a Amazon, ¿no? Amazon paga a Amazon. sí, pero cuando hablamos de una empresa grande, diferentes organizaciones básicamente se tratan como diferentes empresas. Ujú, Se darán descuento entre ellas, pero a final de cuentas es un costo, es por ujú, usar recursos. Eh, entonces, por eso últimamente, y no solamente Amazon, en general todo lo que es electrónica están tratando de hacer lo que es inteligencia artificial dentro del mismo aparato, localmente. Y es por eso que Nvidia está ahorita siendo bien popular con los Jetsons, con los GPUs. Porque esos chips tienen suficiente potencia como para hacer inteligencia artificial localmente sin tener que usar internet. Eh, Para darte un ejemplo, hace unos años fue un evento de Nvidia para el lanzamiento de uno de los chips de Jetson. Y una empresa que estaba ahí era un fabricante de tractores inteligentes. Y nos mostraban videos, e incluso trajeron un pequeño tractorcito de muestra. Y básicamente es un tractor, hacen tractores gigantes que están arando toda la tierra, todo el campo, ujú, sin necesidad de alguien operando. Y toda la información se basa en satélite. Y como normalmente es zona rural, la internet es básicamente inexistente ahí. Entonces ahí lo que es hacer procesamiento local es súper importante. Para darte un ejemplo de por qué se trata de hacer todo local actualmente. ujú, ujú. ¿Qué piensas de yo total desconocimiento, los sistemas embebidos entre comillas, de hecho hay, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, la plataforma o la herramienta, que es Ujú. sistemas embebidos que hacen inteligencia artificial. De hecho, Arduino tiene alguna placa que lo promociona así, como que pueden hacer, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, porque es algo muy específico de Eh, embebidos. Creo que TinyML quizá. Sí, sí, TinyML o algo así. Sí, creo que tengo uno acá. No sé si... Te gusta también el cacharreo, ¿eh? Sí, Ese, sí, creo que es sí, este, el MKR Vidor quizá. No, sí, este sí, tiene sí.
Oh, Este no, tiene eso es una FPGA. FPGA. Mm. Sí. No me acuerdo cuál tengo, pero Sí, pero esta generalmente es combinación de chips. Ponen ujú. más de un chip para encargarse del procesamiento. Claro que Y no podemos, o sea, lo que tenemos que tener claro es que eso no es una GPU, es decir, que es algo para hacer algo muy específico, que ya hay ujú, dentro de, como hacen los microcontroladores, pero ya específico de inteligencia artificial, algo muy concreto, ¿no? claro. Eh, no sabría decirte qué es lo que tiene Arduino porque no he visto mucho, pero sé que Google tiene sus propios procesadores que se llaman los TPUs. Ujú. Y básicamente CPU es unidad de procesos centrales o algo así. TPU le han puesto lo mismo, pero T para el TensorFlow. Sí, para los tensores, ¿no? Ujú. Claro, y ese es un chip dedicado para eso, para Para eso. inteligencia artificial. Claro, y al final es sacar un chip de esos y utilizarlo para algo muy, muy concreto y meterlo en un microcontrolador. Claro, lo importante para eso es crear un sistema que sea compatible. El TPU en sí mismo no serviría mucho si Google no tuviera lo que es el TensorFlow, toda la arquitectura Ujú, para interactuar. Es más, diría que el chip está diseñado para TensorFlow. ujú. Así que es un tema de optimización súper específico. Entonces, tenemos claro que el tema de inteligencia artificial está avanzando mucho y mucho tiene que decir el tema de electrónica, pero claro, tenemos el cuello de botella de la computación, es decir, Ujú, del procesado. Eh, no sé si claro, lo veremos nosotros, pero ¿te imaginas un mundo con ordenadores cuánticos? Se acabaría, ¿no? Todo eso. ya sería muy, demasiado. Pero, como digo, es el futuro. Incluso si vemos las dos compañías más grandes de FPGA, que eran Altera y Xilinx. Ujú. Altera fue adquirido por Intel hace unos años. Xilinx lo acaba de comprar AMD, creo. Y con eso ya, con que una empresa gigante de CPUs esté comprando al mayor creador de FPGAs, nos da una idea de a dónde va el mercado. Vale. O sea que estamos hablando. Aquí en España, no sé si te sonará FPGA Wars. No, Es de Obi-Wan. Bueno, Obi-Wan siempre ha intentado ujú, llevárselo todo al lado libre. Y lo que han hecho, o lo que están generando es igual que se hizo parecido a lo que se hizo con Arduino, pero con FPGAs, es decir, FPGA libres mm, donde han hecho ingeniería inversa, no él, sino era Clifford, un profesor alemán, me parece que era Clifford, se llama, no me acuerdo ahora mismo del apellido, hizo ujú, ingeniería inversa con una FPGA, mm. descifraron todo lo que hay por debajo y a partir de ahí están generando FPGAs libres. Ah, sería Ento- interesante ver eso. Claro, el poderlo hacer, porque claro, todo va tendiendo eh, a eso. Es decir, otra arquitectura, RISC-V, Ujú, que tiende a eso, a que todo sea libre y que de alguna manera pueda contribuir ya no solo un núcleo cerrado, un departamento de una empresa, sino que pueda claro, contribuir todo el mundo. claro, ese es uno de los principales problemas con FPGA, que no importa cuántos chips tengas, si no tienes el software de Xilinx o el software de Altera o Intel, no te sirve de nada, no puedes compilarlo. Y con eso básicamente te atrapan para que compres la licencia y puedas programarlo. Pues aquí se está, de hecho yo FPGAs, de hecho mira, te la voy a enseñar aquí, que la tengo aquí, Ujú, espera. ¿Vale? Es la FPGA Alhambra, voy a abrirla. ujú. De hecho la tengo y es que pues me pasa muchas veces como pasa a todo el mundo. La tienes, la pruebas un ratito y luego pues te dedicas a otra cosa. Sí, Y, sí, y al final lo que se hace es acercar el mundo de las FPGAs. Fíjate cómo se parece a un Arduino. ujú, A ver si ahí lo enfoca. ya. Y, y esta es una versión, ha evolucionado bastante y están haciendo bastantes cosas y al final lo que hacen es eso, todo software libre para poder programarla, que no tenga licencias y que esté al Mm, alcance de todo el mundo. Está claro que luego a nivel industrial es igual que cuando estamos trabajando con microcontroladores. ujú, eh, a nivel profesional, pues tendrás que tender con alguna seguridad
a ciertas empresas que te proporcionan el software, te proporcionan las plataformas para desarrollar, pero si quieres dar a conocer una tecnología, pues lo mejor es que sea libre y que no tengas que estar pagando licencias, que tengas que pagar un Sí, dineral, que era como pasaba antes, claro. sí, de todas formas. Eh, Muchas veces he conocido gente de la universidad que estaba muy interesada en lo que es, bueno, chips o tecnología, programas, etcétera, y que tenía acceso a eso durante los estudios, pero una vez que ya se gradúan y no tienen dónde usarlo, algunas de esas licencias son tan caras que básicamente lo tienen que dejar porque no pueden hacer nada con eso. El mundo de Arduino, ¿cómo se vive allí en Estados Unidos? ¿Es Es, conocida? Sí, sí oh, que se conoce. sí, en la oficina tenemos cajas enteras, incluso acá, a ver, espera, acá tengo uno, dos, bueno, O tres, sea el que que te dije hace un rato. hay afición, ¿no? Hay afición y, bueno, sobre todo lo que es eh, investigación de tecnología nueva, se usa Ujú. bastante porque es por ejemplo, para poder leer señales y mandarlas a otro sistema, eh, no, si uso no sé, un STM, ST Entendido. micro o lo que sea, para algo simple me demoro cuánto, 2, 3 horas en comenzar el código y poder programarlo. Si es algo, una actividad simple y solamente quiero controlar, mandar pines que cambien de voltaje, cojo el Arduino nada más. Claro, Y claro, en es, 10 es minutos ya que tengo un sistema. claro, es que eso es curioso porque la gente, me llega gente y me dice, no, es que Arduino es complicado y tal, y muchas veces digo, no, complicado no es, o sea, tenías que haber estado cuando no estaba Arduino. Ahí sí que Ujú, no es que era complicado, es que no podíamos, porque una de dos, o pagabas licencias, pagabas un dineral y ujú. eras un experto, o era complicado. Igual que la programación, el código, el programar un Arduino en 10 minutos estás encendiendo un LED. Ahora ponte a mostrar una pantalla, vamos a olvidarnos ya del hardware y de programación de electrónica, en Java, la que tienes que montar en tu ordenador para instalarte Java y un entorno de Ujú, desarrollo Eclipse o lo que sea, es una locura. Solo para empezar y que te haga un hola mundo ya es una auténtica locura. Entonces, claro, mucha gente que viene, que ahora llega, pues no tiene la perspectiva de lo que era antes. Y yo no tengo perspectiva porque yo he programado algo, microcontrolador muy poco, ujú, procesadores digitales de la señal en la universidad. Pero claro, yo cuando vi eso digo, esto pues muy bien, apruebo la asignatura y ya está. Yo esto en mi casa no voy a poder hacer nada. Con esto ujú, no tengo este material para trabajar. Hasta que llegó Arduino y dije, hombre, esto claro. ya es otra cosa totalmente diferente. Claro, como digo, no sé, acá tengo placas, no sé, de Silicon Labs, lo que sea, para poder programarla. Solamente en descargarme nomás el programa creo que se llama Simplicity Studio. Estamos hablando de casi 3 gigas de memoria, eh, de ahí media hora instalándolo, de ahí poner tu licencia, porque si quieres eh, poder utilizar alguna de las propiedades que son más específicas, algunas licencias como que te las bloquean. Bueno, todo un tema, solamente para poder controlar algunos pines. Arduino, que es 85 megas, creo que es la descarga. Sí, sí. Y Bueno, de ahí, incluso ni eso, lo puedes hacer a través incluso tienes un editor web, o sea, no hace ah, falta. claro, y de ahí solamente enchufarlo y te bajas los ejemplos del programa mismo y en 10 minutos ya tienes un sistema que te Montado. puede samplear, muestrear señales, controlar LEDs, eh, de todo. Claro, pero la simplicidad a veces Ujú, está mal, no mal vista, sino que se percibe como que es un juguete. Es decir, cuanto más simple, ujú, se percibe, eh, tiene menos valor. Es como cuando compras algo que es muy barato y dices, bueno, pues será malo. Pues aquí igual, ah, la simplicidad es decir, no, esto ya es solo un juguete. Entonces, y no, se pueden hacer cosas bastante potentes.
Claro, o sea, depende de tu objetivo. No, no veo, como decir, si quieres ir a comprar al mercado, no necesitas un Ferrari. Puedes ir caminando, puedes ir en bicicleta, y si tu objetivo es solamente llegar al mercado. Lo mismo es con las placas. No necesito preocuparme tanto en la calidad de la señal con la que muestreo cosas, cuánta potencia utilizo, qué tan rápido es el procesamiento. Si solamente quiero hacer algo súper simple, esto es más que suficiente. El Sí, Arduino. ahí me has puesto una analogía que también suelo hablarla. Es decir, si tú quieres tienes una tienda y quieres nutrirla, pues vas con un coche, puedes ir a comprar al mercado, te lo llevas a tu tienda. Es Ujú, puedes utilizar Arduino y empiezas así. Pero cuando tu negocio crece y ya no solo tienes una tienda, sino tienes un montón de tiendas, ya no vas a ir con el coche, sino vas a coger unos trailers y vas a ir y ujú, trayendo. Y siempre digo que el Arduino no es la solución para todo, pero es el comienzo de esa solución. Te permite de una ujú, manera rápida testear a ver si eso vas por buen camino y luego ya, por supuesto, si vas a ir a una producción grande o vas a crear de tecnología que vas a poner en el mercado, lo ideal es que a lo mejor utilices otra cosa, no ujú. Arduino, y puedas utilizar otro tipo Claro, de es lo tecnología. que acá llamamos proof of concept, prueba de concepto. Solamente mostrar que funciona y de ahí ya después ves cómo lo optimizas, qué chips funcionan mejor para eso, que salgan lo suficientemente baratos, etcétera. Ujú. El tema es siempre el tema económico, intentar hacerlo todo barato. Ujú. Claro. Bueno, Sergio, que yo creo que ya llevamos una hora. La verdad es que ha sido bastante interesante esta charla. Nos has puesto los dientes largos con muchos temas que yo creo que esta temporada vamos a ir tratando Ujú, contigo. Vamos a ir hablando, que nos vayas enseñando, pues eso, qué se esconde detrás de la tecnología. ujú, Para mí, a un alto nivel, la verdad es que cosas que se están haciendo, bueno, de la mano de los grandes como son Amazon, como puede ser Google y todo lo que se está cociendo al otro lado del charco y sobre todo una inspiración para mucha gente, muchos jóvenes, los que ya estamos asentados y ya no recuerdo la expresión, pero bueno, ya hemos pasado la mitad de nuestra vida, pues lo llevamos un poco lejos, pero sí que toda esa gente joven que te vea y que esté emocionada con estos temas. eh, Siempre el primer paso, si quieres acercarte a la tecnología, ahora lo ujú. tienes muy sencillo, gracias a Arduino, gracias a todos esta, incluso FPGA Wars, te puedes acercar a la tecnología sin sufrir una avería mental y sin volverte loco. Y, y sobre todo, pues eso, inspiración para que la gente vea que se puede llegar a los grandes tecnológicos, como lo ha Ujú. hecho Sergio. Y nada, oye, ¿cómo pueden localizarte? Ahorita no estoy tanto en las redes sociales. Tengo una cuenta de Twitter que casi nunca uso. eh, pero mi dirección para Twitter es spanglung, Sphanlung. Y en LinkedIn. Creo que Vale, esas pues son las dos que sí reviso. vale, pues yo lo pondré en las notas de este capítulo para si alguien quiere contactar contigo. Ujú. Y sobre todo, bueno, sé que hay gente de Perú que nos escucha y para ellos, para tus compatriotas, serás una motivación y seguro que Espero. alguno te Ujú. contacta. Claro. Ah, y Eh, una cosa más que mencionabas que tú mencionas que hay que llegar a los grandes, pero muchas veces las tecnologías nuevas vienen de empresas chicas, y eventualmente se hacen conocidas y las empresas grandes las terminan comprando. y O sea, dejan y desaparecen, ¿no? depende de qué tan buena sea la tecnología. Por ejemplo, Google es conocido por haber comprado bastantes compañías pequeñas, tratar de hacerlas algo grande y al año las desaparecen. Pero Bueno, muchas, de ujú, hecho, YouTube, por ejemplo, es un ejemplo claro, donde ujú, estamos excelente viviendo. ejemplo, Claro. claro, Y ujú, Facebook, Instagram, o sea, todo se ha movido así, la verdad. claro, porque muchas veces comenzar de cero es más caro. Comenzar una tecnología sin tener experiencia o gente que sepa cómo funciona desde abajo
le sale más caro a la empresa, a una compañía grande que comprar otra. Sí, al final muchas de las empresas y startups, su Ujú. objetivo es ya no darse tanto a conocer, sino que llegue Google y las compre, claro. Sí, incluso leí hace unos años que creo que 92% de las startups terminan quebrando. Quebrando, ¿no? Claro. Sí, aquí, bueno, startups, la verdad es que es un término de moda. Al final, aquí en España y bueno, y me imagino que en todo el mundo, Ujú, las empresas que intentan innovar o intentan sacar productos al mercado, ya sea, no tienen por qué ser tecnología, puede ser productos online, por ejemplo, como ujú, formación o como empresas en Internet. Creo que el 95% por lo menos aquí en España, de los negocios online, a los 2 años cierran. ujú. O 2, 3 años, baja la persiana porque no han sabido. Mira que hay oportunidades dentro de Internet. En ese sentido, yo me puedo dar con un canto en los dientes que llevo desde el 2015 aquí sobreviviendo, y la verdad es que súper encantado y va muy bien. Ujú. Y algún día, mira, algún día hablaré de ello en algún capítulo, cómo he conseguido mantenerme a flote durante todo este tiempo. Me gustaría Es, escuchar eso. sí, sí. Pues mira, ya para ir cerrando, un simple consejo es marketing. Es así. Por mucho Ujú. que hablemos de tecnología, Google es marketing, Facebook es marketing, Amazon es marketing. El 80% del tiempo lo tienen que dedicar a venderse, y el otro veinte por Claro, ciento a producir. Es creo que el mejor complicado. ejemplo para eso es Apple. Todo el mundo Sí, siempre habla de Steve Wozniak, que era el genio detrás de Apple, el que diseñó el Apple I, el Apple II, las computadoras. Y Steve Jobs simplemente era un aprovechado, un vendedor. Pero Steve Jobs era el que vendió todo eso. Si Wozniak hubiera sido el único a cargo de la compañía, probablemente habría desaparecido eventualmente. Porque ¿de qué te sirve tener un buen producto si no puedes venderlo? claro, si no llegas a emocionar a la gente con ese producto, y eso es lo que Ujú, hizo Steve Jobs. Y es así, o sea, así funciona. Y no es que somos la publicidad es mala, no, es que el ser humano funciona así, ya está, ujú, no hay más. O sea, eso está estudiado científicamente, y el ser humano, nuestra cabeza funciona así, y es la única manera de poder pues hacer que las empresas lleguen a algo y sobrevivan, y ya está. ujú. Bueno, Claro. Sergio, oye, que muchísimas gracias, que me alegra mucho de tenerte aquí, y queda pendiente también un día que nos juntemos a ver si sincronizamos horas, porque las horas Sí. están a las 6 de la mañana. Si le digo a José Manuel y a Germán que tienen que estar a las 6 de la mañana, me dicen, venga, chaval. Pero Bueno, sí que podemos tratar de coordinar un poco. Como un digo, fin de semana... incluso nosotros hemos tratado para hacer la primera llamada, creo que tuvimos que coordinar como 3 veces porque los horarios no se daban. Claro, no, y además aquí en España ha habido un cambio de horario el fin de semana anterior, y ayer por la noche, oye, que mira, y menos mal, porque si no, menos mal que dije, voy a avisarlo, Ujú. digo, porque si no, no hubiéramos coincidido. Pero sí que un Claro. fin de semana, sabiendo más o menos los horarios, sí que podemos llegar Ujú. a cuadrar para que tú seas una hora prudente, porque aquí son las 6 de la mañana, bueno, 6, ya son las 7, pero allí son las 10 de la noche, claro, Ahorita son las 10, claro. claro, del día anterior. Entonces es complicado con 9 horas de diferencia, pero sí, tengo Ujú. ganas de juntarnos los cuatro y aquí a ver qué surge. Sería interesante. Sí, 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 sí. Yo sé que también tú los conoces y los tienes mucho aprecio, y cuando te vean a ti, pues van a decir, hostia, queremos, queremos. Bueno, pues muchas gracias por todo y a seguir Y, haciendo y esto. nada, y bienvenido. En principio hemos acordado que una vez al mes nos reunamos y hablemos de tecnología, y más en profundidad de temas de electrónica, que es lo que bueno, me interesa a mí, interesa a todo el mundo. Así que bienvenido, Sergio, y muchas gracias. Ujú. Igualmente. Bueno, y a todos vosotros que estáis ahí, un nuevo programa, como siempre os digo, nos escuchamos la próxima semana, no faltéis a la cita, y recordad, sed felices, chao.